molestarás y seguirás diciendo lo mismo. Vamos a ver si empezamos. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a ir comenzando y antes de empezar quería plantear un par de cosas. Como esta materia, yo no estuve en la reunión del CAI, pero salió como aprobada como promocional, ¿sí? Por lo tanto, bueno, lo que yo les mandé en el programa que decían las condiciones, ahí van a estar. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener, de acá a las vacaciones nos quedan 3 clases. Así que vamos a tener clase las 3 semanas, para que no nos quede tan corto y no tener problemas, ¿sí? Igual, y para darles después un trabajo práctico para poder cerrar la primera parte. Entonces, nada, si alguien no puede venir no hay problema, pero digo, vamos a ver si adelantamos porque si no nos quedan muy poquito tiempo. Entonces la idea es que, bueno, por lo menos una vez por semana, como son 2 horas solas, por cualquier cosa vamos a tener entonces clases ahora el 29, el 6 y el 13, porque después vienen las vacaciones. Y teóricamente en agosto tomamos exámenes, así que si vieron que por lo menos en la presencialidad, después en agosto no teníamos clase. Entonces la idea es poder avanzar un poquito más. ¿Se acuerdan que lo último que trabajamos, la semana pasada no, porque se tuvo que suspender, la anterior, estaba relacionado con límites y fronteras, ¿sí? Entonces, mi idea de trabajar hoy, vamos a trabajar un ratito con fronteras, porque lo que quiero trabajar la semana próxima es el tema con la inmigración, con los movimientos migratorios, ¿sí? Como el tema de la frontera genera un problema geopolítico. Entonces vamos a trabajar en líneas generales con algunas conceptualizaciones. Después, en la segunda parte del año, vamos a trabajar, ¿se acuerdan que les había dicho? Con casos puntuales que tengan que ver con lo geopolítico. Pero ahora acomodar el marco general que vimos. Geopolítica, límites, fronteras, y vamos a ver todo el tema de movimientos migratorios. Porque son uno de los graves problemas que tenemos en relación a la geopolítica. Así que bueno, vamos a empezar a ver si puedo compartir. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Perdón, profe, sabe que hoy, Sí. relacionado con esto que estabas contando de las migraciones, escuché una entrevista a la mañana de, creo que era un senegalés o un africano que vivía acá en Argentina, y él explicaba por qué se daban las migraciones, ¿no? Así desesperado hacia Europa. Y una de las cosas, la agarré medio arrancada la entrevista, pero una de las cosas que decía era que como las empresas multinacionales de pesca le sacan todos los recursos que tienen muchos de los países, de los pescadores de esos países, de las costas africanas, los tipos no tienen cómo vivir y no les queda otra que emigrar, porque justamente a causa de lo que generan las empresas, los mismos países que después no lo dejan a ellos entrar, y se terminan muchos muriendo en el mar. Pero bueno, nada, me acordé justo que había escuchado a la mañana y habías dicho lo de... No, buenísimo, porque la idea es ir viendo cómo estas cuestiones son cuestiones relacionadas con la geopolítica. Algunas veces piensa que solamente son algunas guerras, sino el tema de las migraciones es un grave problema, especialmente bueno, se da
en América, o sea, lo que suele suceder es que las migraciones se van hacia los centros donde se cree que hay trabajo. Así que es hacia Europa y en América hacia Estados Unidos, son como los movimientos más grandes. Así que buenísimo, ¿no? Vamos a ver si trabajamos alguna de esas cosas. Además, la visión romántica que uno a veces tiene de los inmigrantes, que no es la que uno cree. Bueno, claro. Vamos entonces a empezar a ver si... Ahí está. Vamos a empezar entonces a trabajar con algunas conceptualizaciones. Yo después les voy a mandar un texto sobre esto, pero algunas conceptualizaciones de fronteras que me gustaría trabajar. En principio, habíamos visto que la frontera, ¿se acuerdan que era como los límites de alguna manera? Eran divisorias acá entre dos territorios de dos estados, ¿no? Y que el límite era entre uno y otro estado. Una de las características importantes para tener en cuenta es que se habla que la frontera simboliza, habíamos visto, lo de la soberanía nacional, ¿no? Donde termina mi soberanía y comienza la soberanía del otro. Y en realidad, lo que se está hablando en algunos textos, por eso se los planteo, es cómo estas líneas terminan generando, entre otras cosas, cuestiones discriminatorias, ¿no? Donde la separación entre mi Estado y el otro, la existencia del otro es entre lo nacional y lo no nacional. Y aparece este tema de imaginarios, ¿no? No sé, o sea, ¿cuál es el resultado de los imaginarios geográficos? En realidad es la práctica, la diplomacia, las tácticas, o sea, esta idea de se produce el concepto de frontera porque necesito el territorio para estar adentro de una nación. Entonces, hay como una representación, esto que yo le decía a ustedes, entre nosotros y un otros. Yo sigo admitiendo gente, perdón. Entre nosotros y un otro, y como las fronteras, además, lo que van a decir algunos antropólogos, es que las fronteras terminan siendo fronteras culturales, hay fronteras internas, hay fronteras simbólicas, hay lingüísticas, fronteras como lugares, hay infinidad de características de cuando uno habla de fronteras, ¿no? Y que en líneas generales, estas fronteras lo que hacen es seguir sosteniendo algunas cuestiones sociales en líneas generales, ¿no? Y este tema de, yo después esto se lo paso, ¿no? Que hay como tres tipos de fronteras, dice Fabio Gallo, que habla de internalizadas, ¿no? Hay como que la gente tiene tres tipos de fronteras, que es la primera que excluye a los inmigrantes, que van a ser las fronteras nacionales, las internas y las externas. En las externas aparece el tema de la discriminación. Esto de cuando yo le digo a alguien por su nacionalidad para insultarlo, o por su etnicidad, o por su raza o color de piel, para decirlo como corresponde, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que suponen algunos autores es que el concepto de frontera es el que me lleva a mí a pensar en la inclusión y en la exclusión. Es la primera que marca los límites, pero no solamente del Estado para la soberanía, sino también hacia adentro en la gente, ¿no? Y esta idea de calificar y clasificar a cada uno adentro o afuera, hay una cuestión de poder. Y en realidad me parecía importante estas tres dimensiones, que eran configuración, separación y relación, ¿no? Que configuran las fronteras, en realidad, a la construcción de regiones, de territorios, pero por otro lado, generan separaciones. Y a su vez, también son cuestiones relacionales, porque hay contactos en dichas fronteras. Y además la frontera no es solamente la frontera... ¿Cuánta gente entra? No es solamente la frontera entre un estado y otro, porque puedo tener una frontera provincial. Uno de los autores me pareció interesante cuando marca que existen distintos tipos, ¿no? Entonces, puede ser desde la frontera de mi propiedad, de mi casa, entonces la medianera es mi frontera con los vecinos. ¿Vieron cuando las discusiones que si el vecino se apoyó
o no en la medianera, hay una frontera que establece cuál es mi espacio. ¿Qué puede ser? El barrio, puede ser la municipalidad o el departamento o la provincia, a donde sea, hasta algunos grandes territorios como son, dice el autor, el tema de las religiones, o sea, el tener una religión me separa de otro, las corporaciones transnacionales, esto que veíamos que estaba en un lado y en otro, y en realidad esas fronteras eran relativas para el producto, pero no para las personas. Y me gustaba mostrarle estas tres fronteras, ¿sí? Bueno, este es el puente de La Quiaca Villazón, desde Argentina. Esta es la frontera de Kuwait. Y esta es una de las zonas de fronteras de Estados Unidos. O sea, no son todas iguales. La frontera cada uno la va a determinar, o sea, la va a hacer de determinada forma. Y para terminar con esto y que charlemos, esa era un poco la idea, me parecía importante poner dos poemas, ¿sí? Uno es de Jorge de Bravo, que en realidad es de Costa Rica, que murió en 1967, y dice: yo no quiero un cuchillo, se llama Nocturno sin patria. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras, uno a una, y dejar de frontera solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje, y abriría la tierra para todos como si fuera el aire. Y el otro poema, que es de un español, que se llama Eduardo Moyano, y se llama La memoria escondida, y de hecho hay una película que tiene un nombre similar. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así, entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas, porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Bien. Ustedes dirán por qué este delirio de poner algún poema, la otra vez era un cuento. Digo, me parece que hay un montón de cuestiones que en la geografía se tocan todo el tiempo con las ciencias sociales y en este caso con el poema. ¿Qué se les ocurre pensar de esto que vimos rápidamente de fronteras para no seguir dando vueltas? ¿Qué piensan sobre la frontera más allá de el confín? La definición del diccionario es: la frontera es el confín de un estado y el inicio de otro estado, ¿no? Donde termina uno y comienza otro. ¿Qué se les ocurre pensar en esto de las fronteras simbólicas? Bueno, qué sé yo, como usted dice, la frontera marca el límite con la otredad, ¿no? En cualquier sentido. O sea, el poema hablaba de lo que puede ser una frontera política, que uno, bueno, la visualiza en un mapa, porque en la vida real es cierto, normalmente no existe, es algo que le metan un paredón inmundo. Pero bueno, todo lo que de alguna manera nos distingue, no sé si nos separa, pero sí nos distingue, de algún modo marca una frontera. Esa frontera puede ser más permeable o menos, ¿no? Pero incluso diría acá adentro, o sea, los gustos de cada uno en la comida podrían trazar una frontera imaginaria entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Creo. O sea, es súper amplio el tema de frontera. Si frontera es decir otro, no es otra cosa. Por ahí suena un poco como infantil, ¿no? Pero me hizo acordar mucho al tema de... No sé si vieron Lost, la serie. No.
Bueno, ellos, se cae un avión. A un en avión, una isla. eso sí. Sí. Y había gente dentro de la isla, pero ellos nunca lo vieron. Siempre es como que escucharon, o sea, después se desarrolla y todo, pero en un principio no sabían qué era. Entonces eran los otros. Entonces eran entre ellos, entre ese grupo del avión que se cayó, eran unos. Y después estaban los otros, que no sabían ni se habían relacionado y demás, pero esa necesidad de separar, bueno, acá hay gente de que venía de la isla y estamos nosotros, y ellos, y el afuera. Es como una necesidad, me parece a mí. Y supongo que también eso le generaría miedo hacia el otro. O sea, el otro puede ser el enemigo. O sea, no es que el otro es mi amigo de movida, sino que por las dudas me tengo que cuidar del otro, ¿no? Totalmente, era así. Uh-huh. ¿Alguna vez pensaron que No. eso era la frontera? No, O yo sea, pensaba, digo, Sí, Ariel. no, pensaba, digo, que el hombre, como cualquier animal, también es territorial y quiere marcar su espacio, su lugar, su marco de actuación, y hay veces que a veces qué sé yo, distintos aspectos de la vida hace que uno necesite delimitar, saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede otro, qué sé yo. No sé si es la cultura, no sé si es el interés, pero que existe un otro, sí existe un otro. No significa eso, no es peyorativo, digo, puede ser positivo o no, no lo sé, pero ante cualquier respuesta siempre, cualquier animal, y no ajeno a eso, tendemos a defendernos y a marcar territorio, ¿no? Sí, ahora una de las cosas en esto, tenés razón, los animales son territoriales, pero tienen territorios de movilidad, ¿no? O sea, los animales se expanden en distintos territorios y reconocen, yo estoy pensando, no sé, en los leones, que cuando son viejos dejan el espacio a otro, ¿no? Yo pensaba también, profe, más como dice Ariel, con respecto a las personas, a los humanos, al instante se me vino la frase, no te pases de la raya. Cuando estás hablando de una persona y esta persona se está metiendo mucho en territorio, vamos a decirlo de esta manera, algo personal, decimos al instante, trazamos ahí esa frontera, no te pases de esta raya porque hasta acá podés llegar, más allá, no, es hasta este punto y hasta este punto llegamos y listo. Es una frontera también de esa manera imaginaria, que no existe, que no la ves, que tampoco puedes saber dónde está, porque hasta que no conoces a esa persona tampoco te va a decir, bueno, yo hasta acá te puedo contar y más adelante, y relacionándonos y poder teniendo más confianza en la otra persona, se puede pasar de esa frontera imaginaria que creamos nosotros mismos hasta donde podemos o no podemos incluso hablar de temas personales. Tal cual, tal cual. Esa es otra manera de pensarlo, sí. No, relacionado con la medianera que comentabas, como esta necesidad, ¿no? Cómo estamos criados con esto de no sé si es compartir por alguna manera, pero ¿por qué tiene que existir una medianera? ¿Por qué no puede haber no sé, una casa y la otra y no separar? Porque esa desconfianza siempre ante el vecino que no conocemos y hacer más. Bueno, yo vivo en un patio donde la medianera siempre fue muy chiquitita, porque en su momento compartían mis abuelos que vivían en la misma casa con los vecinos. Fueron cambiando los vecinos que yo, y el año pasado dijimos, bueno, vamos a levantar la medianera porque ahora no sabemos quién vive del otro lado. Antes sabíamos quién era, ahora no. Entonces, chao, en vez de conocerlo, levantamos la medianera y nos sentimos mal. Pero qué loco, uno no lo piensa, lo hace como que es lo que hay que hacer, ¿viste? Y de alguna manera... No, hay que hacerlo igual, Facu, porque si no tenés unos problemones. Te llegan a poner un baño del otro lado con una sola pared de 15 y sabés cómo se te pasa la humedad, ¿no? Bueno, pero quizá, viste, sería todo más sencillo si uno lo habla, pero sí, tal cual uno piensa que hay que hacerlo, eso sí, lamentablemente. Entonces, en base a todo lo que, digamos, dijeron los compañeros, las fronteras alejan. Exactamente. A las personas, ¿no? Como que hay hasta, como... por políticas, digamos, por ahí son las mismas cosas. Te tildaste, Patricia. Pero al poner una frontera,
los aleja. Exacto, la frontera aleja, no une. ¿Sí? Y Crea esto es un un sentido problema. de pertenencia, profe. Crea también un sentido de la idea de, bueno, estos son tus límites y mis derechos empiezan a partir del final de tu límite. ¿No? En ese sentido de pertenencia. En un sentido de pertenencia, que además vemos cómo defendemos esos límites. ¿Sí? Pero Porque- profesora, discúlpeme, volviendo a los animales, digo, los leones no se juntan con hienas, tratan de buscar algún tipo de patrón en común, y bueno, vio que nosotros hasta, qué sé yo, hay barrios que uno dice son barrios de italianos, de españoles, de portugueses, qué sé yo, Porque están- distinto, No, es más, de creo que los hasta no se juntan judíos, con Villa otros leones Crespo. machos. Claro, pero ¿Cómo, tiene que ver- Natalia? Tiene una Es más, función creo que hasta dual. no se juntan con otros leones machos también, encima. Sí, Tiene una igual. dualidad por la frontera, porque es verdad que separa, pero también une a los grupos que se sienten en pertenencia, diferenciándose de otros. Hay grupos que se sienten pertenecientes a un grupo. y arman otro tipo de fronteras, si lo estoy pensando. Digo, si estoy pensando, por ejemplo, comunidades como Aymara, su frontera no es el paso La Quiaca Villazón, ¿no? O sea, de alguna manera, si entendí lo que vos planteabas, tienen otra, pueden ser un solo pueblo, o el caso de los mapuches, un solo pueblo, ¿no? Entonces, el grave problema que tenemos, porque ¿para qué llegar a todo esto? El grave problema que tenemos es con los conflictos limítrofes o de fronteras que van a generar las guerras. O sea, van a generar conflictos. Esto de los migrantes que mueren por falta de trabajo en algún lugar y se van a otro, es como que el otro te tiene que autorizar para no sacar el trabajo. Digo, hay como una idea donde la vida vale menos, por ahí en algunos casos, que las marcas, ¿no? Porque de última las fronteras son marcas. Yo puedo tenerla más acá, más allá, ¿sí? La frontera me da soberanía, la frontera me hace ciudadano, la frontera me da derechos. Digo, ahora el tema es ¿qué pasa si esos derechos me los dieran la frontera más grande, más chicas? Digo, es como bastante complicado esta idea de pensar las fronteras. ¿Por qué lo traje desde este lugar, ¿no? Desde estos pensamientos, desde un poema hasta esto de lo simbólico? Porque uno de los mayores problemas que tenemos, donde hay una guerra, el 90% es por frontera. En realidad no es por frontera. Es por problema del otro, o sea, el no reconocimiento de los derechos del otro. Pero en líneas generales, todas son por frontera. Piensen en cualquier guerra en la historia. Tiene que ver por tomar la posesión del territorio de otro, de avanzar sobre el territorio del otro, ¿sí? Entonces, ahí la frontera se transforma en patria, ¿no? Esta es una conceptualización también. ¿Qué tiene que ver esto con la geografía o con la geopolítica? Todo el tiempo, las cuestiones geopolíticas están relacionadas con el espacio que ocupa el otro. Entonces, el espacio que puede ocupar en lo real o en lo simbólico. Por ejemplo, estoy pensando el problema geopolítico hoy entre Rusia y Estados Unidos. No es por una cuestión de poner tropas territorialmente. No sé, puede ser el tema de las vacunas, ¿no? O sea, hay otras cosas que llevan soberanía a otros países. Si alguien puede decir, bueno, pero si está una vacuna o la otra, ¿qué puede pasar con China? China no maneja y tiene tropas, pero digo, no va invadiendo países, va haciendo dependencia económica a partir de generar industrias separadas, de utilizar puertos, de tener barcos, de poner centrales nucleares. Digo, de alguna manera no está conquistando tierras, ¿se entiende esto? O sea, hay como cuestiones que pasan por otro lugar, pero que en el fondo nos llevan a pensar quién es el otro, ¿no? O sea, la frontera, el límite primero territorial también tiene que ver con el otro límite, que es el límite interno que le ponemos a todas estas cuestiones.
que va a ser lo más terrible para los inmigrantes. ¿Sí? Las migraciones es lo peor que le puede pasar a alguien. Tener que dejar su tierra, su frontera, para ir a otro país es lo peor que le puede pasar. Supongo que ustedes habrán escuchado historias de inmigrantes en su familia. Nunca la contaban como algo maravilloso. O sea, uno romantizaba, pero en líneas generales no lo contaban como algo maravilloso. O sea, mi abuela no comía lentejas porque en el barco estuvo 3 meses comiendo lentejas desde España. Porque no había otra cosa. En el barco, y claro, no había otra cosa porque se ponía feo. 3 meses para venir en 1906 desde España hasta Buenos Aires. Digo, no era algo agradable. Y trataban de no contarlo. Y muchos inmigrantes no querían volver a lo que era su patria, ¿no? Cuando eran grandes no querían volver porque habían dejado un lugar que ya no era el que les pertenecía. Bueno, el desarraigo que tiene que ver con esto de estar dentro de una frontera también es un problema, ¿no? La inmigración. Dice, bueno, la gente va migrando, pero no es algo agradable. En líneas generales, las migraciones, vamos a ver, en líneas generales se dan por alimento, ¿sí? Que son las primeras, o por persecución política o religiosa, digo, por una persecución por alimento, por persecución, y después tenemos estas migraciones contemporáneas que es por generar mejor futuro, más dinero, que no es por hambre, ¿no? Digo, hay gente que va por trabajo, pero no porque come en el país donde estaba, por un futuro mejor, por tener... Perdone, profe, Victoria, no sé si nos escuchaste, tenés el micrófono prendido hace rato. O si la puede silenciar, profe, porque se está hablando usted y se escucha ruido de fondo. Ahí está, ya lo silenció. Pero se entiende, en línea general las migraciones nunca son agradables. No hay algo que sea agradable como migrar. Por guerra, profe, también, digamos, migraciones por guerra. Exacto. Y en las migraciones por guerra en realidad es porque un grupo persigue a otro, al que va perdiendo, o por hambre, ¿no? En líneas generales se va dando todo el tiempo. Y por otro lado, porque la idea es, hay migraciones que son hacia el exterior, pero también hay migraciones internas. ¿Sí? Si pensamos en la industrialización, era del campo a las ciudades, ¿sí? Y eran también generados como cuestiones discriminatorias, ¿no? El que venía del interior a la ciudad no era lo mismo, como si antes no hubieran venido de algún lado, ¿no? Digo, esta es una de las cuestiones que personalmente me preocupan, porque a veces no las charlamos con los chicos, ¿no? En la escuela, esta idea de qué significa ser migrante, qué significa para muchos de los alumnos que tenemos en la escuela. Profe, también puede haber migraciones por desastres naturales, ¿no? Claro, por hambre. Digo, estoy pensando en eso, ¿no? Por falta de comida, sí, por desastres naturales. Profe, sí. Yo me quedé pensando, muchas veces se utiliza por qué no se van del país las migraciones ideológicas cuando alteran el orden social. No entendí, Daniel. Claro, muchas veces con la revolución industrial a los socialistas de alguna forma le hicieron venir para acá, por decirlo así nomás. Como eran muy conflictivos, preferían mandarlo a otro país y que no estuvieran alterando el orden de determinada sociedad en la forma de pensamiento. Digo, lo que sucede en realidad esas son cuestiones son por persecuciones políticas. En realidad no los hacían venir para acá, se iban antes que lo mataran en líneas generales, ¿no? O sea, el tema era una persecución política ideológica. Y entonces ahí la discusión sería, pensando en eso, ¿no? Que decís, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar de América Latina muchas migraciones desde lo ideológico. ¿Por qué se tiene que ir un sector sí y otro no, si de última son todos ciudadanos del mismo país? Digo, porque unos son más peligrosos que los otros. ¿Y quién lo determina? Y el peligro es fáctico, o sea, el que tiene más poder. Que tenga la hegemonía en ese momento. Exactamente. Es el que tiene el poder en ese momento. Sí, esto también tiene que ver con, para ejercer soberanía territorial a partir de las fronteras, alguien tiene que tener poder. Y ese poder es el del Estado. Profe,
Y esto de las fronteras, también tiene que ver con lo que usted dijo, que es entre lo que conozco y lo que desconozco, digamos, en donde me siento seguro que puedo ir y en donde no. Porque, por ejemplo, en un principio al hombre lo que lo detenía era eso, el desconocer que había alrededor de él. Entonces la frontera, no sé, ponía en una muralla o lo que sea. Bueno, hasta acá conozco, hasta acá estoy seguro. Bueno, más adelante fue, no sé, los océanos, que le impedía al hombre cruzar porque desconocía que había del otro lado. Y hoy en día, bueno, el mundo se conoce por todos lados. Digamos, una frontera sería, no sé, que capaz más adelante se pueda ir a otro planeta, que por ejemplo ahora no se va porque desconocemos, pero el hombre si podría ir a otro planeta lo haría tranquilamente. Obvio. Sí, seguro, eso seguro. El tema de la frontera es mucho más que la línea en el mapa junto con el límite o el paso fronterizo, ¿no? Muchas veces las fronteras internas son las más complejas. Y en la historia ustedes piensen, ¿no? La mal llamada campaña al desierto, ¿cuál era? La extensión de la frontera, ¿no era eso? Extender la frontera productiva. ¿Qué frontera? ¿No? La guerra con Bolivia, que vimos, o sea, era por un tema de fronteras. ¿Quién estaba? En realidad tenía que ver más con un tema con Chile, ¿se acuerdan? Y Perú tenía mucho más que ver, o la guerra del Paraguay. Más que ver con la frontera, tenía que ver con cuestiones de económicas, políticas y sociales que la frontera en sí. ¿Sí? La frontera era como para ir corriéndola, pero en líneas generales el concepto vuelvo a esto, el concepto de frontera va a ser diferente también para cada cultura. Entonces, yo no puedo comprender el problema de Israel y Palestina si no tengo la conceptualización que no es un problema solo de territorio, que no es la frontera si corro más metros o menos metros para un lado o para el otro. Tiene que ver con culturas diferentes, con religiones diferentes, con cuestiones ancestrales que hay que revisar, ¿sí? Y sobre esas cuestiones ancestrales, cuestiones políticas, geopolíticas actuales. No es que judíos y palestinos se pelean solamente porque es la misma tierra prometida. También hay determinadas cuestiones que están relacionadas con la geopolítica actual, ¿no? O sea, a quién responde cada uno, qué significa el tener el poder en esa zona de Oriente, o por lo menos en esa zona tan cercana al Mediterráneo, en las costas propias del Mediterráneo, muy cercana a Europa. ¿Sí? Piensen en cualquiera de las guerras que vieron en la historia. Siempre es por el tema de avanzar en el territorio. Y hoy tenemos el mismo problema, pero avanzando en el territorio de otra manera. Podemos tener problemas con el uso de los mares, ¿no? Que también, que nosotros decimos que reclamamos el territorio marítimo, pero además de eso, la libre navegación de los mares, de los ríos, digo, el tema de la producción, cómo hay toda una cuestión de entre nosotros y los otros. Y yo me parece que les dije algo del concepto de no lugar, digo, volviendo a esto de la diferenciación, ¿se acuerdan la clase pasada, no? Y la conceptualización del no lugar, de alguna manera, es un no espacio determinado. Y yo les decía, el autor se llama Marc Augé, o Augé, porque es francés, que es un antropólogo, y él determinó que había lugares y no lugares. Bauman también, el de la... Profe, se puede relacionar con la autoridad, ¿no? ¿Cómo? Con la autoridad se puede relacionar lo que usted está diciendo, ¿no? Exactamente. Entre el lugar y no lugar, la definición que da, que me pareció importante, dice, según Marc Augé, ¿qué es el no lugar? Dice, son instalaciones necesarias para la circulación de personas y bienes, carreteras, empalmes de rutas, aeropuertos, los medios de transporte o los centros comerciales, o los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta. O sea, un campo de refugiados es un no lugar, porque no deberían vivir ahí.
O sea, no es un lugar para vivir, es un campo de refugiados hasta que se le dé el pase al otro país. Sin embargo, nosotros sabemos que los campos de refugiados duran años viviendo ahí. ¿Se entienden cómo relacionar esto del no lugar? Desde una carretera, un aeropuerto, un shopping, es un no lugar. Pero también lo es un centro de refugiados. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Dale. Con respecto a la definición de los no lugares, ¿puede ser que también sean subjetivos a las personas? Porque, por ejemplo, se me viene ahora la gente que trabaja en un shopping. Ese no lugar pasa a ser un lugar porque ahí tienen relaciones laborales, o sea, ¿sería algo así? En realidad tienen relaciones laborales, pero el shopping como tal es un no lugar porque la gente solo se relaciona como un supermercado, como consumidor. Y pero los vínculos, por ejemplo, entre compañeros y eso no podría llegar a transformarlo en... Como en cualquier comercio, son unas relaciones laborales como nos puede pasar en cualquier tipo de trabajo. Pero en realidad, con el contexto, no hay relaciones porque están en tránsito. O sea, lo que dice Augé en realidad, concretamente, es que en el no lugar, en vez de ser ciudadanos, son consumidores, clientes, pasajeros, si estoy en un aeropuerto. A diferencia que en el lugar, soy ciudadano. ¿No? ¿Se entiende esta diferencia? Lo que plantear es, yo después les paso el texto, porque realmente es interesante como visión, ¿no? Que se da en la globalización, dice, antes de esto no existía el tema del no lugar. Perdón, la verdad que es una definición que me hace un ruidazo bárbaro, porque por ejemplo podríamos decir, utilizando el criterio del lugar donde no se vive, podríamos decir que la calle enfrente de mi casa es un no lugar. Exacto. O sea, la calle. Pero no entiendo qué tiene que ver con la globalización, porque uno cruzaba la calle, me imagino, antes de que se globalizara el mundo. Está bien, pero en realidad sí hay una globalización cuando vos transitas por una calle para ir a determinado lugar, o a comprar, o a ser consumidor, o a ser pasajero, o ir a trabajar, digo, en función de eso. El no lugar es un lugar donde, es más, a tal punto la calle no es mía, la vereda no es mía. ¿Vieron cuando alguien tiene discusiones, cuando quiere plantar un árbol, le dicen, no, la vereda es del Estado? ¿No? Profe, a mí me resulta eso también, por eso decía lo de subjetivo, porque poniendo el ejemplo que dijo el compañero de la calle, para mí la calle de mi casa era donde jugaba la pelota con mis amigos y generamos vínculos que hasta el día de hoy sigo teniendo algunos contacto con algunos. Por eso no era un lugar, sino que era un lugar. Pero es subjetivo para vos que lo hiciste, para el grupo que lo hizo como lugar. Claro, por eso decía, pero la si calle no a un grupo, digamos, depende de cada persona, porque para otro quizás la calle esa es simplemente el paso que tuvieron por ahí y no generaron ningún tipo de vínculo, mientras que para mí me significa un montón de cosas. Una esquina, por ejemplo. Uno puede decir, me junto en la esquina y es un lugar. Bueno, el otro día charlaba con una maestra que no se me había ocurrido nunca. Uno habla y lee lecturas sobre esquinas y sobre calles. Y la maestra, que es maestra de una escuela de islas, en la isla no hay esquina. ¿Estaría relacionado con el sentido de propiedad? En el sentido de pertenencia. Pues la calle está bien, yo puedo construir un sentido de pertenencia, pero no es mía, es transitoria, porque estamos jugando a la pelota. Viene un coche y tenés que hacer lugar porque no es tu propiedad. Sí, tiene que ver con esto porque tiene una utilización que es para un traslado. Yo la ocupo en el espacio mientras otro no lo está haciendo. Y si estacionan los autos, no puedo jugar a la pelota. Digo, también depende de eso, porque si tengo muchos autos y empiezan a pelotear los autos, los vecinos los sacan corriendo. Digo, hay como una cuestión de el lugar de la calle son los autos, ¿no? Hay como un espacio para alguien que nosotros lo utilizamos, ¿sí? También puedo ir a tomar un café con mis amigos al shopping y en ese momento genero un espacio, pero el espacio es el que genero en el momento, pero el espacio general es el no lugar.
no es un lugar para estar, es para transitar en líneas generales. Se me viene a la idea, acá a la esquina están construyendo, están arreglando la calle, entonces vos no puedes pasar por ahí, pero el que está viviendo ahí le tienen que dar prioridad a que pase porque dentro de ese lugar donde no está permitido transitar se encuentra su propiedad, su vivienda. Pero ¿cuál es el problema? Si están arreglando en la calle, hay un bien que es superior a la propiedad. ¿No? Si es un Estado que está arreglando una calle... la comunidad, el bien de la comunidad, pero yo digo, al lugar donde él tiene que residir, sí o sí van a tener que dejar que pase para que llegue hasta su casa, no que pase con un coche, pero sí darle el lugar a... no te puedo franquear toda esa cuadra, en ese sentido. Y depende, porque si yo tengo que levantar toda la calle y la vereda y es peligrosa, debo cuidarte, o cuando te franquean porque hay una pérdida de gas, te cierran todo, te hacen salir de tu casa. Si alguien estuvo presente, a mí me pasó que se incendió una casa enfrente y nos sacaron a todos. Hay como un interés, y yo decía, ¿cómo me tengo que ir de mi casa? Y sí, los bomberos te golpean y te dicen, salí. Pero no me va a llegar el fuego porque está en diagonal, no importa. Hay como un protocolo de decir, se mueve todo. Ahí hay como otro juego, ¿no? En esto de cómo se relacionan las personas con los lugares, porque ese es el otro tema. Los lugares antes se creían que eran los lugares físicos. Esto que decía recién el compañero con la subjetividad. Los lugares y los no lugares están relacionados con las subjetividades. ¿Cómo los transformo? Auge da un ejemplo que dice los hoteles. Los hoteles son no lugares, teóricamente. Pensando en un francés que no viven en hoteles, ¿no? Uno acá puede pensar que hay gente que puede vivir en un hotel, pero él lo que dice son no lugares. Ahora, él se plantea, ¿qué pasa si la misma persona todos los meses, por trabajo, va al mismo hotel y pide la misma habitación? ¿Es su lugar? Y no. Él lo construye como propio, sí, porque quiero la misma habitación, pero en realidad no es mi lugar, aunque le esté pagando, ¿sí? Porque es solamente un lugar para transitar. Bauman habla de eso en la modernidad. Exactamente. Bauman retoma lo que dice Auge, porque él lo hace antes y lo hace desde la antropología, porque él dice, él le llama la atención las construcciones que hacen los pueblos primitivos, como se llaman, vieron que en antropología, no porque fueran primitivos, pero como los primeros pueblos, cuando hacen los estudios que hacen es cómo ellos determinan cuáles son lugares comunes y cuáles son lugares de tránsito, ¿sí? Cómo se establecen lugares o no lugares. Es más, hay toda una discusión, por ejemplo, el cementerio es un no lugar, ¿sí? Pero sin embargo, si yo voy a ver a mis viejos, es el lugar que están mis viejos. ¿Se entiende esto de la subjetividad? Y el cementerio no es, pero bueno, mis viejos están ahí. Entonces, pero no es un no lugar, porque nadie vive en el cementerio, porque en realidad es una de las características de están muertos, pero cuando uno va pensando que están ahí. Si no, no iría a pensar que están ahí. Y que en realidad tiene que ver con una cuestión cultural, pura y exclusivamente, el buscar cementerios. Es una cuestión de rito y de cultura, pura y exclusivamente. Recuerden que el pasaje desde el nómade al sedentarismo, una de las cuestiones es el enterramiento. Si no hay enterramiento, no hay sedentarios. Entonces, hay como una cuestión de tener un lugar, un espacio. Entonces, estas concepciones van cambiando con la globalización. Una industria, por ejemplo, el McDonald's, que es otro de los casos. Hay McDonald's en todas partes del mundo, o en casi todas. Ahora, en Bolivia no hay. No, en La Paz no hay. Hay lugares donde no hay, pero imaginemos que hay en todos los lugares.
Y todos, cuando vamos al McDonald's, aunque no sepamos el idioma, conocemos el mismo packaging y sabemos que eso corresponde a una hamburguesa, ¿no? Aunque no se sepa el idioma. Ahora, ¿es un lugar? No, es un no lugar, es una cadena comercial. Yo voy a ese espacio a comer, pero en realidad es un no lugar en relación de ¿cuál es el lugar de origen? Y Estados Unidos, pero en realidad no viven de eso. Se entienden como hay cadenas de valor, como las empresas que se redistribuyen por todo el mundo. Pero para las privatizaciones del espacio, profe, ¿cómo se tratarían en este panorama del lugar y el no lugar y de propiedad? ¿Qué cosa? Perdón, no entendí. Las privatizaciones, cuando se dice, bueno, este recurso natural pertenece al Estado. Ahí es un problema de política pública, porque teóricamente todos los recursos naturales son del Estado. O sea, teóricamente, si están en territorio del Estado, tendrían que ser de todos. El tema será después qué teoría política se utilice para privatizar o para estatizar. Ahí son cuestiones de política pública. Ahora, para poder privatizar, primero tengo que reconocer que el Estado es el dueño. Si no, ¿quién lo privatiza? O sea, si yo privatizo, no sé, el agua, es porque estoy reconociendo que el agua es un recurso de alguien lo privatiza. No es que voy y tomo el agua. O sea, corto el río y me lo tomo. Bueno, en algunos casos hacen eso haciendo Claro, yo lo decía por esas problemáticas que se traen de años, ¿no? De que yo privatizo este lugar, bueno, esto me pertenece, igualmente lo voy a llevar de alguna forma o de otra. No es mi espacio, sino que de alguna forma lo estoy contratando, pero me apropio de él y por ahí de formas que después traen conflicto. Claro, seguro, esas son, pero bueno, por eso digo, eso ya tienen que ver con determinadas políticas, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Perdóneme, ¿no? Por ahí me adelanto o por ahí simplemente soy un sonso. El tema este del no lugar, o sea, ¿cuál es la vinculación que tiene, por ejemplo, con lo que veníamos viendo de fronteras, si es que la tiene? O sea, ¿qué avanzan? O sea, este tema de las fronteras avanzan sobre los lugares comunes, los lugares de paso, los lugares en los cuales, o la geopolítica, la que busca es dominar este tipo de lugares, digamos, o no lugares, porque no logro, entiendo la definición, pero no logro encajarla en lo que venimos viendo. En realidad, yo les decía que una de las características que tenían los no lugares eran estos campos de refugiados. Y los campos de refugiados son aquellos de los que cruzan la frontera. Cuando se refugian en un lado, es porque cruzan una frontera para estar en otra. Y que se transforman en lugares, porque terminan viviendo. Los campos de refugiados palestinos viven hace años en campos de refugiados. Digo, por eso traerlo como no lugar. Me parece bien que lo plantees, pero digo, como un no lugar en un momento que algo circunstancial termina transformando incluso conflictos, porque se terminan estableciendo en esos lugares, ¿sí? Y generan guerras. O sea, hay un tema muy concreto en la zona entre la India y Bangladesh, ¿no? Hay una cuestión muy fuerte religiosa, que por ahí nosotros pensamos entre Israel y Palestina, pero entre Bangladesh y la India existe una división muy fuerte, porque están divididos en castas y tienen religiones diferentes, o sea, no son absolutamente todos, algunos son hinduistas y otros no lo son. Y esto genera que haya campos de concentración, o sea, campos de refugiados, porque los persiguen de un lado a otro por cuestiones religiosas, ¿no? Entre la zona del Zaire o el ex Congo, ¿no? Entre Huti y Tutsi, que terminan matando uno a otro, y hay campos de refugiados de un lado y del otro. No digo. No, está bien, perdón. Yo en realidad, como nos fuimos abriendo tipo abanico, exacto, está bien. El tema del no lugar había perdido de vista que estábamos hablando específicamente del tema de la frontera y los inmigrantes, ¿no? Y los campos de refugiados. Javier había levantado la mano, ahora la veo, perdón. Sí, con esto de los migrantes y los no lugares o lugar, cuando el lugar es un lugar de pertenencia.
estaba pensando, yo el otro día vi una noticia en la que Noruega iba a empezar, o sea, el parlamento con un gobierno de derecha, iba a empezar como a deportar a refugiados sirios, me parece que eran, que ya estaban arraigados, habían tenido familia hace muchos años, pero el mismo Estado le estaba diciendo que no eran parte de ahí, que ya tenían que, o sea, ellos consideraban que ya no corrían peligro en su país y podían volver, consideración de ellos del Estado. Pero a la persona que había buscado un lugar para estar, para su bienestar, y se había hecho parte de ese lugar, empezó a construir su vida, el mismo Estado le dice, no sos parte de esto, y tenés que volver a tu lugar. Eso tiene que ver con el estatus de refugiado. O sea, una cosa es cuando yo voy como inmigrante a establecerme, otra cosa es como cuando voy por refugiado. Cuando yo soy refugiado es el Estado que me recibe, que me resuelve muchos problemas. Me da la posibilidad de comida, de casa y demás. O sea, ahora, el grave problema es que ese Estado dice, ya está resuelto en tu país. ¿Sí? Entonces te devuelvo, porque te tuve cuando estabas en peligro. Digo, lo peligroso es que tienen familia. Ni pensar, ¿se acuerdan lo que había hecho Trump con el tema de la frontera, de deportar a algunos y otros? No, bueno, deportar viene del concepto de poner en el puerto, sacar del puerto, o sea, sacarlo del lugar, pensando en porque es la deportación, el sacarlo de por donde entraron. Antes habitualmente se entraban por puertos, ¿no? Estamos pensando en las inmigraciones más grandes de la historia. Pero ese es un tema. Si yo tengo categoría de refugiado, me dan casa, comida, incluso por refugiados por cuestiones políticas. En la Argentina, cuando los refugiados que estaban exiliados en México podían seguir la universidad, aunque no se llevaran los papeles de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Yo he conocido compañeros míos que se tuvieron que ir, y por supuesto que se imaginan que si alguien está perseguido políticamente no puede esperar el trámite que la Universidad de Buenos Aires le haga el certificado analítico para llevárselo. Era imposible. Entran con estatus de refugiado y podían seguir estudiando, porque el Estado se hace cargo de las cuestiones que podía haber. Con el tiempo se le mandarían los papeles, pero digo, esto es una cuestión, el estatus de refugiado, y otra es el estatus de inmigrante. Aquel que viene por las suyas, aunque esté perseguido, pero que no es el otro Estado que en realidad le permite el ingreso y le da todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que existen organizaciones, bueno, eso lo vamos a ver, de refugiados a nivel internacional, ¿no? Está Amnistía Internacional, que es la que tiene el tema de refugiados. Hay un comité de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados, ¿no? O sea, que se ocupa especialmente de esos campos de refugiados y que intenta llevarlos a algún lugar, y tienen los abogados y demás para protegerlos. Pero no siempre se da si hay un sector, o sea, eso si son masivos. Ahora, si son familias que empiezan a irse de a poco y que se van y no hacen ningún tipo de estatus de refugiado, pueden ser sacadas tranquilamente. Otras compran su casa y nadie los mueve, porque eso también es un tema. No, se quedan en esa propiedad y tienen un título de propiedad y demás. Hay países que aceptan que el nacimiento de sus hijos es suficiente para darle la ciudadanía, y otros que nunca van a tener la ciudadanía, nazcan donde nazcan. De hecho, existe una ley, o existía una ley, que a alguien se le podía hacer apátrida, sacarle la ciudadanía, ¿no? Eso existe, ¿no? A alguien se le saca la ciudadanía por alguna cuestión y no tiene dónde vivir porque no tiene patria. No me pueden deportar a ningún lugar. Eso que sucedía en los griegos con el ostracismo, que era lo peor que le podían pasar. O sea, cuando se acuerdan que el grave problema era el ostracismo, era mandarlo fuera de la ciudad. Y era lo peor que perdían, sobre todo los atenienses, perdían la concepción de ciudadanía. Bueno, de alguna manera el ser apátrida, que se lo considera por ser traidor a la patria, a veces se le puede sacar la ciudadanía. En la Argentina existió un caso en el año 80, 81, que fue el dueño del diario La Opinión, que se llamaba Jacobo Timerman,
que estuvo detenido desaparecido, y cuando la dictadura decidió, le sacó la nacionalidad argentina porque dijo que era judío. Y cuando viajó a Estados Unidos le dijo que tenía que tener pasaporte. Terminó teniendo que vivir en Israel porque hizo valer la otra ciudadanía, entre comillas, que era ser judío. Digo, esto no pasa habitualmente, pero hay casos de esos. ¿Sí? Ay, Dios. Estamos molestas hoy. Bien. ¿Se entiende ahora, por las dudas? Porque, bueno, Alexis me hizo recapacitar porque por ahí venía yendo demasiado rápido. Digo, ¿se entiende por dónde vamos para poder entrar en conceptualizaciones relacionadas a la geopolítica, ¿no? De cosas simples como esta cuestión de el límite, la frontera, el lugar, el no lugar, el territorio, la territorialidad, la ciudadanía, para poder ver cómo todo esto se desencadena de alguna manera en cuestiones que llevan a movimientos migratorios, cuestiones de geopolítica entre países, en guerras, en conflictos, ¿sí? Hasta tal punto algunas veces uno piensa, lo importante es la frontera, pero si estoy pensando en ejemplos de límites que son mortales, para decirlo de alguna manera. Y estoy pensando en Corea o en Vietnam. Vieron que tienen como límites, sobre todo lo tiene Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Hay un paralelo 45 que de un lado es un país y del otro lado es otro. ¿Cómo estamos hoy? Los bichitos. Digo, hay como un paralelo que impide que se pueda pasar de un lado a otro. Y es una línea, y un paralelo es un límite ficticio. Pero bueno, se tomó ese. Hasta ahí se puede pasar. El muro de Berlín, ¿no? Era una frontera que dividía el país en dos, pero en dos estados que además eran absolutamente diferentes, ¿no? Conceptualmente, ideológicamente, entre un sistema capitalista y uno socialista, porque en ese momento era lo que existía, ¿no? La división. Y todo esto para comprender la otra cuestión. La globalización que establece este tema del mundo unido también es el que ha generado mayor cantidad de nacionalismos. En todos los países hay mayor tema de nacionalismos que antes. Cuando las fronteras y los estados eran, para decirlo de alguna manera, rígidos, soberanos, sin tener esta idea de la globalización, donde el Estado era lo fundamental, había más estados-nación. Y no había esta cuestión de nacionalismos que piden división de territorios, ¿no? O sea, hoy hay muchos nacionalismos que piden independencia. Piensen solamente en España y Cataluña, ¿no? Que de hecho pidió la independencia, votó su independencia y ahora parece que le van a dar, detuvieron al que era candidato a presidente y demás, y parece que ahora le van a dar, lo van a indultar, porque se opuso al gobierno español. Y el Estado es el Estado español. Y Cataluña no habla ni siquiera en castellano. Lo habla como segunda lengua. ¿Sí? O sea que a veces... ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con un territorio? Ahí no tiene que ver con el territorio y la frontera. Ahí tiene que ver por ahí, por estas características propias culturales de que antes era un reino y lo obligaron a meterse en un Estado, porque ese es el tema, son cosas como anteriores a la construcción del Estado. El reino catalán era previo a que existiera el Estado español, y que ingresa por un acuerdo, entre otras cosas, después de la Guerra Civil Española y demás, ¿no? Ahí hay una serie de acuerdos para no separarse. Además porque, bueno, pierden la guerra. Cataluña era un lugar donde había muchísima cantidad de socialistas, entonces, y que eran los republicanos en contra de los monárquicos. Bien, ¿preguntas sobre esto?
Se sigue entendiendo que estamos en geografía, ¿no? Por las dudas, digo. Sí, Porque ya- profe, yo estoy Sí, se entiende, pensando pero a mí me en- quedó bastante claro, la verdad, con todo respecto a esto de las fronteras. Porque estamos en geografía, y cuando planteo que la geografía es una ciencia social, estoy planteando en esto. Entonces, sí tengo que saber límites y fronteras, pero también tengo que saber esto de las subjetividades y de qué manera el poder de un Estado sobre otro me genera una guerra, pero también las migraciones y también poder analizar distintos conflictos. ¿Preguntas? No de mi parte. No, profe. Nunca sé. ¿Sabe qué pensaba, por ejemplo? Ya sé que es un poco, ¿no? Cómo en realidad las fronteras culturales, en el sentido que está en la cabeza de la gente. Sí, existe un trazado perfecto, acuerdos y todo. Pensaba lo que había leído una vez, no sé si los datos son reales, ¿no? Que dicen que el primer emperador chino que levantó la muralla, sí, está bien, perfecto, tenía una función defensiva, de alguna manera cualquier pared tiene una función defensiva. Pero dice que en realidad, como el tipo había sido un señor feudal entre otros a los que palició, ¿qué pasó? De alguna manera lo que necesitaba era marcar un límite para la gente. O sea, de este lado de la pared para acá somos chinos. De este lado de la pared para el otro lado son otra cosa. Entonces, como esa pared física era como, digamos, lo que empezaba a generar el límite cultural de un montón de tipos que no se reconocían iguales bajo ningún punto de vista, pero por el hecho de haber quedado del mismo lado de la pared, de alguna manera empezaban a tener la sensación de unificación, ¿no? Pues la pared era física, obviamente, no hay ninguna duda, pero me refiero a la creación era cultural de la frontera. Y sí, de alguna manera, las primeras, o sea, a ver, una cosa muy similar a lo que decís vos. ¿Cuál va a ser el primer problema en la Argentina con Sarmiento cuando dispone poner el alambrado en las tierras para alambrar, para que el ganado pueda, para que la agricultura pueda extenderse, porque si no venía el ganado y le comían la agricultura? Antes no se pensaba si éramos solamente exportadores de ganado, ¿para qué íbamos a tener cerco? Digo, el poner una cerca significa también poner un límite. Esto que decía Natalia en un momento cuando decía, yo dejo acercar a alguien, le pongo un límite al otro. Bueno, también le pongo un límite en la tierra. Ahora, el tema es, estos límites generan algunas otras desigualdades. Generan conflictos, ¿sí? Generan esta idea de, ¿por qué digo desigualdades? ¿No? Porque hay países más ricos y países más pobres. Eso es una desigualdad en la división de la propiedad. ¿Por qué se destruye el espacio que tenía Paraguay? Porque hay una guerra y se le sacan partes de su territorio. ¿Por qué el espacio que tenía históricamente el Alto Perú pasa a ser mucho más chiquitito y no tiene salida al mar? Porque hubo una guerra, digo, y se lo sacaron. O sea, no es que siempre fue igual la propiedad, ¿no? Hay determinados, no sé, si no Estados Unidos serían las 13 colonias. No hubieran avanzado sobre el resto. Algunos tienen, o Brasil sería la porción que me dejaba el Tratado de Tordesillas. Si uno lo piensa, bueno, después van ocupando tierras que teóricamente eran españolas, ¿no? Si uno lo piensa, Brasil tenía solamente la península, o sea, la zona de Pernambuco, no más que eso. Hacia adentro del continente era español. Bueno, ahí se van corriendo esas fronteras, esas líneas. Y tendrá que ver con la existencia del poder. Cuando hay una frontera tengo un poder, porque yo tengo que custodiarla del otro, ¿sí? Estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Lo que digo es, la frontera, igual que el límite, son cuestiones políticas. Y además necesito un ejército para sostenerlo para que nadie me entre. Y si entra lo tengo que autorizar yo, ¿no? Entonces, y eso es un Estado. Entonces no es solamente la frontera, la línea, sino que tiene que ver con
tengo que tener puesto de gendarmería o de carabineros. Entonces hay que ejercer poder sobre eso. Por eso dice, en una de las definiciones, que la frontera es el confín entre dos estados. Ese es el confín entre dos estados. Para entrar de un estado a otro tengo que pedir permiso. Llámese pasaporte, llámese documento del Mercosur. No puedo entrar tan alegremente, excepto que viva en la zona de frontera, entonces cruzo a comprar, voy y vengo, como pasa a la gente que vive en los sectores fronterizos. Pero tengo una nacionalidad en algún lugar. No soy nacido en la frontera. O me anotaron en La Quiaca o me anotaron en Villazón. O del lado argentino o del lado boliviano. Pero no en ese puente fronterizo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con cuestiones de poder. Y cuando empezamos a trabajar, yo le decía que la geografía política, la geopolítica, la geografía política, pero especialmente la geografía política, se asociaba a cuestiones de poder, ¿no? Que tenían que ver con el poder. Es la geografía del poder. Igualmente, profe, levantar una muralla, ya eso implica no querer relacionarte en ningún punto con el otro. O sea, no conformarte solamente con el límite ni con la frontera. Sí, pero hay muchas más fronteras levantadas que las que uno vieron, las que les mostré de Irak y Kuwait. Digo, no es solamente de los Estados Unidos. Y hay una frontera también en Israel muy alta, y las hay en muchos lugares. ¿Por qué? Porque es la forma de controlar más fácil. O sea, si pongo frontera no puede pasar. Que es relativo, pero bueno, nada. Digo, es una manera de poner seguridad. Creo que incluso Estados Unidos gasta más en la frontera sur de México con Guatemala que en la de propia Estados Unidos con México. ¿Sí? Para evitar todos los países centroamericanos, ¿no? Y ese es todo un tema. Porque lo que se hace con Centroamérica, que es por ahí lo que vamos a trabajar en algún momento, es por qué se va... O sea, ¿por qué el problema es Centroamérica? A Centroamérica se le utilizó para sacarle todos los recursos. Y el 80% se acuerdan en las empresas norteamericanas. En esta división que sucede a principios de 1900, hay explotación se le saca la madera, se le saca absolutamente todo. Ni pensar Haití. Digo, se lo destruye. Y después no se le da posibilidades de trabajo. Entonces, de alguna manera, los excluidos de sus tierras son aquellos que se van a buscar otro lugar. Y le tienen más miedo en función de... Hay países donde la gente no tiene nada más que perder que su propia vida. Y esto es un problema con el tema de las migraciones, cuando lo único que tienen como valor propio es la vida. Y en el caso de Centroamérica, es la idea de muchísimos hombres que se van y dejan a sus familias y no las vuelven a ver. O mujeres solas que terminan en manos de Ciudad Juárez y todo lo que implica la trata de personas y demás, ¿no? O sea, tiene que ver con que lo único que les queda es la vida frente, digo, a cuestiones del hambre o frente a persecuciones políticas o ideológicas. Pero insisto con esto, excepto que alguien quiera irse a otro país porque, no sé, tiene la idea de vivir en otro país porque siempre quiso hacerlo, pero esa es mínima en relación a la cantidad de inmigrantes, y ver estas dos categorías que vamos a trabajar la semana próxima. El tema de las migraciones y el tema de los refugiados, que son categorías absolutamente diferentes. Nosotros tenemos algunas leyes de refugiados en la Argentina y otras de inmigrantes. La primera que teníamos era de inmigrantes. ¿Cuándo se corta esta ley de inmigrantes fuerte? Ustedes lo habrán visto en la historia argentina, cuando empiezan las deportaciones por la ley de residencia. Para sacarse de encima a los anarquistas ponen ley de residencia. Entonces, primero teníamos una ley de inmigración que cualquiera que venía, dice la Constitución, invocando solo la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, puede vivir en la Argentina. Ahora, cuando vienen los problemas políticos, ahí se hace la ley de residencia. Se los expulsa por ser extranjeros. O sea, después ya que venían se expulsaban a cualquiera. Pero digo, hay una expulsión. Bueno, ahí es una especie... Nuestra ley de residencia es la ley de deportación.
Hoy también tenemos ley de residencia, no es que no la hay. El tema es cómo se actúa frente a una ley de residencia, ¿no? Si es por un delito, entonces se los puede expulsar o no. Digo, todo depende cómo se haga. Estados Unidos tenía esa ley de residencia con los norteamericanos. ¿Vieron cuando hizo desastres Trump? ¿No? O sea, separar a las familias y dejar en especie de campos de refugiados, como si fueran campos de concentración, con cárceles. Bueno, de hecho, si usted tengo mi prima con el novio, habían tramitado la visa. Y a uno se la dan por 5, al otro por 10 años. Es para evitar, para romper vínculos, digamos, para que no es intencional. No se quedar a ser camarero y queden viviéndose juntos, ¿no? Es intencional eso, y separar a la familia era a la mujer y a los hijos por un lado, el marido por otro, y la mujer y los chiquitos por otro lado también, porque el otro problema es si los chicos eran ciudadanos norteamericanos. Entonces, era todo un tema. Bueno, preguntas, les hice mucho lío, les traje como muchas cosas juntas. Me encanta, además me encanta que se corran de la idea de la geografía ubicando solamente montañas, ríos y demás, que sí los vamos a tener que ubicar, porque cuando empecemos a trabajar con los casos, vamos a tener que trabajar pura y exclusivamente por eso. Una de sus compañeras, porque lo leí ahí de pasada, hablaba, sé que primero está la novela, pero vi la película nada más, El Señor de las Moscas. Yo no la vi esa película. Agustina, que está por ahí. No sé si no tiene micrófono. ¿Alguien vio la película El Señor de las Moscas? Yo no la vi. No, leí el libro, pero no sabía que había una película. Bien. ¿Y por qué te parece, Leandro, que lo puede haber traído como idea? No, también por esto del tema, es algo parecido a lo que planteó con Lost, también chicos perdidos y cómo van encontrándose los límites entre ellos. Supongo que será por eso. Habría que preguntarle a Agustina. Sí, pero no sé dónde está. Le hablo, pero no sé dónde está. No contesta. No contesta. Se ve que no está. Se ve que se salió porque no la tengo en el... No, quizá tiene algún problema con la... No, seguro, porque entró, pero ahora no tiene conexión. Bueno, yo sé que no es la idea que tenían de geografía, lo lamento por ustedes. En esto lo lamento mucho, yo estoy de este lado, ustedes están de eso, así que esta es la geografía que vamos a trabajar. En serio, sí, ahí apareció Agustina, de vuelta, porque la veo. Agustina, ¿me escuchás por ahí? Sí, me volvió recién el internet. Por eso, contanos esto de lo que decías de la película, no la vi. Esperen que aparezco, ahí está. Ahí está, dale, ¿qué tal? Es una novela, en realidad, El Señor de las Moscas, que después lo pasaron en los 90 película, y son unos chicos que también, más o menos como se pierden en una isla y no saben cómo volver, y empiezan a organizarse, porque también había que racionar la comida, y había que tener un orden y demás, y el grupo empieza con un líder. Ese líder después empieza a ver por el bien común y empieza a tomar ciertas medidas que a la gran mayoría no le gustó. Entonces empezaron a tomar distancia, empezaron a seguir a otro líder, y medio que se empezó como una guerra entre chicos, son chicos chiquitos de 12 años, más o menos, pero una guerra de querer chocar constantemente, querer matarse. Entonces el primer líder con su amigo se van al otro lado de la isla y delimitan una zona. Los que están conmigo están de este lado de la isla y los otros del otro lado. Pero ese límite lo ponen ellos antes de que el conflicto se haga mayor y se empiecen a perder vidas. Me parece que, bueno, no quiero contar mucho de la película, estaría buena verla, pero más o menos va de ahí la trama.
Y tiene que ver con esto de establecer una frontera y ser dos estados en un lugar donde estaban juntos de alguna manera. Sí, y que esa delimitación, la frontera justamente se pone primero porque antes hubo un conflicto, entonces ante el conflicto la frontera. Está bueno ese análisis de primero, está como, tenemos este problema, no lo podemos resolver, nos queremos matar, bueno, vos quédate por allá y yo me quedo por acá. Entonces no nos molestamos, como que también esa visión, después también esto de lo que decía Natalia, de bueno, tu límite y mi límite, ¿no? Como, claro, el problema es cuando todo el mundo se termina, cuando el espacio existente se termina, entonces ¿dónde voy? ¿No? Porque ahí en la isla bárbara. Ahora, imagínense si el planeta es así que cada sector quiere tener algo, este es un problema. Ya se terminó la Tierra para repartir, ¿cómo hacemos? Ahí ya no puedo frenar los conflictos. No, yo creo que el verdadero problema, ¿sabe por dónde pasa? Porque no se quieren... Los conflictos son funcionales. O sea, tipos que quieren ejercer... Me venía a la cabeza en 1984, lo habré leído. Tipos que quieren ejercer el poder, automáticamente necesitan fabricar un otro, y un otro peligroso. Aun cuando el otro no sea objetivamente peligroso, o quizás sí, o incluso ni exista, como Goldman en el libro. Pero necesitan fabricarlo. Necesitan fabricarlo para seguir ejerciendo ese tipo de poder. Así que me parece que a veces el problema de los conflictos es ese, no es que no se pueden evitar, es que se fabrican intencionalmente. Hay de todo un poco. Igual la existencia del otro es la que me permite a mí ser, ¿no? Una de las cuestiones psicológicamente es, para romper con el vínculo de la madre o del padre, ¿sí? Siempre uno tiene que relacionarse con un otro, si no, uno no puede existir. Eso dicen muchas veces la psicología, ¿no? Que yo existo porque me parezco a alguien, repito cosas de uno o de otro, pero de alguna manera tengo que tener otra imagen del otro lado. Aprendo a hablar, en líneas generales, porque escucho hablar. Digo, esto es así. El nene, si no escucha hablar, no aprende a hablar. Por eso el tema de los idiomas. Entonces, en una familia puede hablar, no sé, el idioma de su casa y no el de afuera porque no lo conoce. Digo, uno empieza a hablar porque escucha y reproduce, y ustedes mismos se verán a veces haciendo cosas que hacían sus padres. Esa misma cosa que le grité a mi viejo, la sigo haciendo igual. Digo, porque hay como una apreciación o me alejo del otro o me parezco. Digo, pero claro, por lo menos profe, lógico, sí. el problema no es la otredad en sí misma, sino el vínculo que uno genera con esa otredad. Cuando el otro es el enemigo, ese es el grave problema. Cuando el otro, el distinto, todos los otros son distintos, pero es tan distinto a mí que me tengo que oponer, ¿no? Es como esta idea de... Claro, profe, para realizarse necesito un parámetro comparativo. De alguna manera, así es. Bueno, si no hay más preguntas, me miran todos como diciendo termine de una vez. Digo, no existiendo más preguntas, paso lista. Y la idea es que tengamos clases la semana que viene. Yo ya ahora les voy a empezar a mandar algunos textos para tener esto, para que después podamos armar un trabajo para tener la primera nota, ¿sí? Que va a tener que ver con el marco teórico para que después lo podamos usar en cada estudio de casos que ustedes elijan, de los que vayamos trabajando. ¿Alzogaray? Sí, profe. Gracias. Arzamendia. Presente, profe. Aballone, está presente porque la veo. Presente. Sí, sí. Benítez. No, Bonomo Maximiliano. Cabrera. Castaña. Presente. Casuceli. Cid está por ahí, ya lo vi. Correa. Presente. Cueva. Acosta. Presente. Ah, sí. Darrichón, no. Décima. Di Marcio. Presente, profesora. Gracias. Díaz Nancy, no. Duarte sí le había visto a Belinda por ahí, ¿no? Sí, profe, acá estoy.
Fabiano Bu Agustina también, que estábamos antes, Fernández Agustín también, Ferrari Alexis también, Flores Patricia también. Franchi Leila, porque son los que por ahí me aparecen. Gracias. Francisca Salvador, que entró como Lucía. Sí. Te prestaron el celular. Mucho lío con él. Por eso te dejaron tener clase. Gómez Cristian. No pudo entrar, pero se le daba el Zoom. Sí, presente, profesora. Me costó entrar. Gracias. Agustín Diego. Presente, profesora. Gutiérrez Flores. Presente, profe. Leal Valeria. Licerre Fabricio, perdón. Mancilla, Daniel está. Martín Capitao. Monteiro. Montenegro Natalia está. Sí. Moreno. Mota Juan también estaba, me pareció. Acá. Gracias. No. Mulet Ayelén. Neira Lucas. Oces Nora. Sí, acá estoy, profe. Acá estoy presente. Pase. Palaminuta. Pardo estaba, porque lo vi. Sí, Petraca. presente. Por eso. Petraca. Acá, profe. Ponte. Presente. Quevedo Emanuel. Presente, profe. Quiroga también lo vi por ahí. Presente. Por eso lo había visto. Quiroz Winkler. Robles Romina. Presente. Santini Jorge sí está porque lo vi. Santini y Lucas no. Santoro no. Seijas sí porque la vi. Puede ser. Y acá, profe. Soma también está. Sosa Cristian. Valdés. Villalba Federico. Presente, profe Villalba. Gracias. Libres Navarrete, que está Presente. Sí, y Espínola, que no lo vi. Bien. Bueno. Profe Casuceli, no sé si me habrán nombrado junto en su. Sí, presente. Bien. Bueno, gracias. Les voy a mandar algo de material además de esto. Y nos estamos viendo entonces el 29. Vamos a ver si por lo menos nos ordenamos, porque veníamos como con la idea de, tenemos un cuatrimestre que nos queda muy poquito. Entonces la idea es tener clases. Además me gusta molestarlos, así que voy a seguir trayendo este tipo de cosas solo con la intencionalidad de molestarlos. Profe. Sí. El 17 cierra el cuatrimestre, ¿no? Teóricamente sí, pero para mí cierra el 12-13. O como yo tengo clase lunes y martes, Está bien. para mí estaría. Teóricamente tendría que terminar el 16, porque el 17 ustedes sí tienen clase los sábados, sí. El 19 empezaría el receso. Entonces, más allá que yo les dé por ahí una tarea para que vayan entregando, supongo que hasta agosto no nos vamos a ver. No sé cuándo tendremos mesa, no recibí nada, pero vieron que en agosto, siempre después de las vacaciones, viene la mesa de exámenes. Entonces, cuando Perdón, yo entré tarde, ¿se habló algo de algún trabajo, algo o no? No, todavía no, les voy a mandar algo como para tener la primera nota del primer cuatrimestre, por el tema de que yo les planteaba que ahora tiene promoción la materia. Ah, ok. La promocional necesito tener sí o sí 2 notas, ¿sí? Bueno. La grabación se ha detenido. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, algo? Insisto que los voy a seguir molestando. Sobre todo algunos que les causan gracia algunas cosas y se me ríen, porque yo acá como en la escuela, o sea, traten de apagar la cámara. Si se van a reír, apaguen la cámara, muchachos. Igual lo veo. No, ya está, no importa. Es como los chicos. Uno los deja. Ya después de la lista, ya está. Ya está, por eso.
Ya clausuré la grabación, ya está. O sea, así que no se hagan problema, todo bien. Bueno, los espero, bueno, algunos el lunes en Historia de cuarto y a otros los veré el martes y a otros el lunes y el martes. Lo lamento por ustedes. Pero bueno, es lo que hay. Por ahora es lo que hay. Nos vemos, profe. No, gracias, cuídense. Chao, nos vemos, profe. Chao, profesora. Chao, chao.